Bueno, vamos a la última parte de estas fotos que estamos viendo. Ahora vamos a ver lo que es maleza, lo que es aves granívoras, que son terroríficas en algunos cultivos. De hecho, algunos cultivos desaparecieron de algunas zonas porque no se pueden controlar las aves, y las deficiencias nutricionales. Vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar con las malezas. Las malezas, que ya saben ustedes que es una definición del hombre, las malezas no existen, sino que es aquello que el hombre no quiere que esté dentro de los cultivos. Si ustedes se acuerdan lo que vimos en el subsistema vegetal, en un cultivo de maíz lo único que tiene que haber es maíz. El resto es maleza, por más que sea una planta de girasol o una planta de soja. Para el cultivo de maíz es una maleza. Así tenemos en el tema de malezas las más comunes, los nombres comunes: altamisa, biznaga, muchas de esas ustedes las conocerán, apio silvestre, todos los cardos, avena fatua o avena negra, bolsa del pastor, cardo en flor, abrepuño, quinoa, el cardo de Castilla, el gramón. Muchas de estas son anuales y otras son perennes y tienen diferentes estrategias para perpetuarse. Cebollín, planta indicadora de lugares que se inundan o inundables, muy difícil de controlar. Chamico, una maleza que era muy típica o característica de los sistemas de siembra convencional, y cuando apareció la siembra directa medio que desapareció. Pasto cuaresma, una gramínea anual, del género Digitaria. Verdolaga, una especie que se ve en campos donde antiguamente hubo quintas de verdura o establecimientos hortícolas, son de lugares muy fértiles. Lengua de vaca, otro tipo de cardo, el cardo asnal. Sorgo de Alepo, bastante conocido, una planta que se introdujo como forrajera y después se terminó transformando en una plaga por el sistema de ramificaciones que tiene, vía rizomas. Chinchilla, la chinchilla en flor. Clavel del aire, una maleza. Dentro de las malezas, dentro de todas las que vimos, son todas de diferentes familias, pero se dividen en lo que son malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta. Dentro de la hoja angosta son todas las que son gramíneas. Hay herbicidas específicos que controlan a cada una de ellas, pero en los últimos tiempos, a través de la no rotación ni de principio activo ni de cultivo, y utilizando una sola especie de cultivo como la soja resistente a glifosato, en la medida que se quiso controlar todas las malezas con el glifosato, se empezaron a generar resistencias, y hoy muchas de esas malezas que vimos, como el sorgo de Alepo, la quinoa, el yuyo colorado, la digitaria, o sea, el pasto cuaresma, muchas de esas se hicieron resistentes al glifosato. O sea, hace 20 años atrás el glifosato las controlaba y hoy no las controla. Uno de los problemas de no rotar cultivos ni rotar principios activos. En cuanto a las aves granívoras, mucho no podemos hacer, nada más que mirar cómo se comen nuestras cosechas. Cotorras, el girasol es preferido, y desde la formación de la semilla hasta la madurez, o sea que aparece en la última etapa, cada vez hay más. El sorgo granífero, otro estrago hacen, las cotorras, y además se le suman las palomas al sorgo, otro tipo de cotorra. Los gorriones también son una plaga, en los recién sembrados se comen las semillas del surco, por ejemplo en el trigo. Las palomas, tanto las palomas monteras, los chimangos también, y esto es de un cultivo de sorgo, acá en la zona de Mercedes, donde ustedes ven la cantidad de palomas que hay, y que son una plaga que hacen que muchas veces estos cultivos se dejen de realizar, porque es imposible.
Imposible hacer un cultivo y cuando se está llegando a la maduración ya tengo esta cantidad de palomas dando vuelta. Y tengan en cuenta que esta paloma, si bien es una plaga, está prohibido matarlas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Córdoba permite la matanza de palomas, justamente para que no se hagan estragos en los cultivos, pero la provincia de Buenos Aires no, con lo cual si hago una matanza de palomas, después voy a tener algún problema legal. Entonces muchas veces este cultivo, sorgo por ejemplo, desapareció de los lugares que frecuentaba estar por este tipo de problemas. Y el cultivo de girasol retrocedió también muchísimo, porque en los lugares donde hay monte y hay loros y hay palomas, estos cultivos son muy castigados. No hay forma de poder controlarlas. Y en cuanto a las deficiencias nutricionales, ¿cuándo se dan los síntomas de esta enfermedad? Que no es una enfermedad producida por agentes bióticos, sino que es por agentes abióticos. Se da cuando las plantas tienen una disponibilidad insuficiente de los nutrientes, donde empiezan a expresar características anormales bastante visibles, específicas para cada elemento. O sea, cada elemento que le falta a la planta tiene en la planta un síntoma determinado, visible. Entonces, por ejemplo, esta es una deficiencia típica de nitrógeno en maíz. Ahí vemos deficiencia de nitrógeno en arroz, cultivo que está obviamente inundado, pero está todo amarillento. Deficiencia de nitrógeno en maíz. Deficiencia de nitrógeno en sorgo, que están haciendo. Deficiencia de nitrógeno en tomate. La característica es el amarillamiento. Deficiencia de nitrógeno en cítrico. Deficiencia de nitrógeno en palma. De estas plantas se extraen el aceite de palma. Deficiencia de fósforo, lo que yo le había comentado en el otro video, la deficiencia de fósforo en maíz hace que suceda esto. El maíz se pone de una coloración bordó. Deficiencia de fósforo en cebolla, en tomate, y fíjense la deficiencia de fósforo en cítrico, agranda la cáscara. Con lo cual, esto hace que sea de una calidad o un valor comercial mucho menor. Por eso el uso de todos los micronutrientes en fruticultura y horticultura. Deficiencia de fósforo en grama, en césped. Deficiencias de potasio en maíz. Ya se me empiezan a mezclar, o se le empiezan a mezclar a ustedes con la deficiencia de nitrógeno, porque en realidad el síntoma son todas clorosis, de diferente manera, pero como son todas muy parecidas, deficiencia de potasio en sorgo, deficiencia de potasio en caña de azúcar, deficiencia de potasio en cítricos. O sea, uno no, es raro que pueda saber a simple vista, salvo que se maneje mucho y que sea muy específico en el cultivo. Si no, la única manera es tomar las muestras y llevarla a gente que se dedique realmente a este tema. Deficiencia de potasio en palma, deficiencia de potasio en maní, esto que veo ahí, ese amarillamiento. Deficiencia de calcio en manzana, algo que les habíamos dicho. En las manzanas los macronutrientes, pero los que no se usan o no se usan normalmente en cultivos extensivos, sí son importantes el uso en cultivos intensivos, porque generan este tipo de deformaciones que hacen que cuando uno vaya a la verdulería y encuentre esta manzana perdió valor comercial, vale menos. Deficiencia de calcio en papa, deficiencias de magnesio en maní, bueno, acá dice maíz, pero esto está mal, esto es en acelga, esto no es una hoja de maíz. Deficiencia de magnesio en cítricos, se empieza a confundir por ahí con la de nitrógeno y después se va a confundir con la de hierro. Deficiencia de magnesio en palma, esta es bastante, se ve bastante bien, fácil de saber.
Deficiencia de azufre en ornamentales. Esta tiene una coloración verde más intenso y esta está más amarillenta. Deficiencia de azufre en maíz. Todas rayas cloróticas. Rayas cloróticas. Deficiencia de hierro en maíz. Rayas cloróticas. Deficiencia de hierro en sorgo. Es otra planta distinta, pero la deficiencia se manifiesta igual. Rayas. Deficiencia de hierro en sorgo ya en el cultivo en general. Grandes deficiencias. Estamos viendo ahí. Hierro en soja. En caña de azúcar. Hierro en cítricos. También es muy común esto. Deficiencia de manganeso. En este caso una especie de poroto, habichuela. Deficiencia de manganeso en cítricos. Deficiencia de manganeso en maíz. Ya se me confunde con la de hierro. Deficiencias de zinc en maíz. Y de zinc también en esa hoja que era parecida a un poroto, una habichuela. Deficiencia de zinc en cítricos. Deficiencia de zinc en arroz, ya a nivel cultivo, donde como ustedes ven, si las deficiencias son muy grandes, las plantas terminan muriendo. Por eso decimos que los nutrientes son casi todos esenciales, lo que pasa es que algunos en mayor o en menor medida. Deficiencia de boro en remolacha y en papa, los brotes están como mustios, y deficiencia de boro en cítricos, donde vemos cómo se agranda en forma muy aparatosa la cáscara y esto pierde todo el valor comercial. Esto es a nivel lo que se ve a nivel planta y esto es lo que se ve a nivel después fruto. Bien, con esto terminamos entonces todo lo que son adversidades, plagas, malezas, enfermedades y enfermedades fisiogénicas. Así que bueno, cualquier duda que tengan, estamos en contacto con ustedes y acuérdense de ver los videos que les va a ayudar y además de ver los videos, acuérdense también de leer el teórico. Cada clase tiene un teórico y eso es bueno que también lo vayan viendo para ir refrescando la memoria. Nos vemos en la próxima.